general Perón. Es la segunda independencia que ahora sí está pegando como pegan las raíces. Rafael Chávez Frías ha despertado la conciencia de muchos venezolanos. Estamos contigo, presidente. A donde usted vaya, nosotros también. Porque estamos ya dispuestos a ser libres del imperialismo yanqui que nos ha tenido azotado durante muchos años. Nosotros vamos a respaldar al presidente Chávez con lo que salga. Aquí está Venezuela bolivariana. Somos mayoría. Desde 1999, el movimiento bolivariano, liderado por el comandante Chávez y apoyado por una incuestionable mayoría popular, lleva adelante, de manera pacífica y democrática, un proceso de profundos cambios políticos y sociales. La experiencia bolivariana trasciende las fronteras de Venezuela, sacude al continente y renueva en los inicios del siglo XXI el proyecto de unidad y liberación que Bolívar concibió hace casi 200 años. En la capitanía de Venezuela, a finales del siglo XVIII, comenzaba a gestarse uno de los movimientos revolucionarios más importantes del continente. En una sociedad con marcadas diferencias sociales, las llamadas castas infames, indios, zambos, pardos y negros, protagonizan permanentes rebeliones contra la autoridad colonial y las élites criollas. Se fue conformando una masa sociocultural que de alguna manera articulaba los tres grandes troncos poblacionales que armaron América Latina, que fue el tronco indígena, los esclavos negros y ciertos sectores que provenían de Europa. Fueron presentando sucesivas resistencias, porque verdaderamente la colonia nunca fue pacífica. En medio de conflictos sociales y en un ambiente de efervescencia política, nace Simón Bolívar en el seno de una familia mantuana. Los mantuanos, una casta acaudalada de criollos de apenas 100 familias esclavistas, controlan la economía de la colonia. Se los llamaba así porque sus mujeres eran las únicas autorizadas a usar mantilla en los oficios religiosos. Cuentan que estas mujeres eran tan creídas que al rezarle a la Virgen solían repetir: Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra. Él era propietario de esclavos. Sin embargo, él ha tenido una fuerte influencia en su formación ética e intelectual de Simón Rodríguez. De este intelectual, para mí el más brillante de América Latina hasta hoy. El maestro Simón Rodríguez, un referente de las primeras rebeliones contra el poder colonial, instruye a Bolívar en la necesidad de crear nuestra realidad a partir de concepciones propias. Otra influencia sobre el Libertador es la del caraqueño Francisco de Miranda, uno de los primeros en proyectar la unión continental, desde Nueva España hasta el Río de la Plata. Después de recorrer Europa y participar de guerras y revoluciones, se establece en Inglaterra. El naciente imperio británico, ávido de materias primas y nuevos mercados, pretende quebrar la hegemonía española en el continente y respalda a Miranda en su idea de promover juntas de gobierno independientes en las colonias. Los esclavos de Saint-Domingue se adelantan al proyecto emancipador criollo. La colonia más rica del Caribe se independiza de Francia. Haití ha sido la primera república independiente de América Latina en 1804.
después de vencer ni más ni menos que a Napoleón. Los haitianos declaran el fin de la esclavitud. Napoleón, para evitarlo, envía un poderoso ejército de más de 25.000 hombres. El ejército napoleónico sufre una derrota decisiva y el 1 de enero de 1804 nace Haití, la primera república negra del mundo. Esa semilla de la revolución haitiana que fue mirada por Miranda y por Bolívar, esa semilla quedó prendida mucho en los pueblos del Caribe. En 1805, Simón Bolívar se encuentra en Europa. Guiado por su maestro Simón Rodríguez, decide volver a su patria, entregándose a la causa independentista. Mientras Napoleón domina España, estalla un levantamiento en Chuquisaca, seguido por una oleada de cabildos abiertos. En 1810, el Cabildo de Caracas conforma una junta de gobierno, integrada exclusivamente por mantuanos. Esta junta crea la primera República de Venezuela y convoca en su defensa a Francisco de Miranda por ser el gran referente militar del momento. El poder español contraataca. La primera República, sin apoyo popular, es destruida a menos de un año de su fundación. Miranda es capturado y termina sus días en una cárcel española. Bolívar se refugia en Cartagena, donde resistían los independentistas neogranadinos. Allí traza un plan para recuperar Venezuela desde Nueva Granada. Después de cruzar la cordillera, enfrenta a los realistas y llega victorioso a Caracas. Liberada la capital en 1813, se funda la Segunda República, pero asentada nuevamente en el poder mantuano. Un ejército de llaneros y esclavos, respaldado por los españoles, se levanta contra el nuevo gobierno y toma Caracas después de una sangrienta campaña. Los llaneros, que son una de las sectores populares muy especiales, en realidad sus explotadores directos eran los oligarcas mantuanos, y por esto reivindican el liderazgo de Boves. La Segunda República, al igual que la primera, cae como consecuencia de las divisiones sociales y raciales. Bolívar, derrotado, se exilia en Jamaica. Mientras en tierra firme, el poder realista se fortalece, sometiendo completamente a Nueva Granada. En junio de 1815, Bolívar se dirige a Haití. El presidente Petión lo asiste con barcos, armamentos y soldados voluntarios para una nueva expedición. El propio Petén alimentó mucho de las ideas libertarias de Bolívar, que se trataba de consagrar la independencia y al mismo tiempo liberar al hombre esclavo. Es decir, que hay un proyecto de idea que junta ahí por primera vez justicia social e independencia en la historia de América Latina y el Caribe. Él mismo libera a sus propios esclavos y cambia la composición de los ejércitos, y esto va a ser condición del triunfo de Bolívar. Se inicia una gran campaña por la liberación de Nueva Granada y Venezuela. Bolívar ha logrado trascender el racismo y los estrechos intereses de la clase mantuana, impulsando hasta las últimas consecuencias la lucha por la unidad y la emancipación continental. El Congreso de Angostura, integrado por venezolanos, granadinos y ecuatorianos, funda la República de Colombia y lo designa presidente. Con los triunfos en las batallas de Boyacá, Carabobo y Pichincha, sella militarmente la unidad territorial de la nueva república. Un estado bioceánico con un poder militar y marítimo forjado en grandes batallas.
y un territorio superior al de cualquier potencia europea. El proyecto de Bolívar comenzaba a gestarse. En el sur del continente, coincidiendo con la ofensiva bolivariana del norte, el ejército de José de San Martín y Bernardo O'Higgins ha derrotado a los realistas y liberado a Chile. Esta expedición avanza hacia el centro del poder español y ocupa Lima, proclamando la independencia peruana. En Perú, donde se ha concentrado el grueso de la resistencia española, San Martín ha perdido en 1820 sus principales apoyos. Por una parte está enfrentado a Rivadavia, a quien ha desobedecido porque Rivadavia lo obligaba a volver. Lo asesinan a Güemes en 1820, que era un elemento clave de su retaguardia. Y es ahí donde, a mi modo de ver, él lo llama a Bolívar, porque Bolívar está mucho más fuerte en ese momento. En el encuentro de Guayaquil, San Martín entrega a Bolívar el mando del Ejército Libertador. Unos meses antes, habían firmado el primer gran tratado de Unión Suramericana. Con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824, se expulsa definitivamente a los españoles de Suramérica. Sin embargo, lograda la independencia, intereses divisionistas amenazan el proyecto de unidad continental. Bolívar, para evitarlo, convoca a los nacientes estados a un congreso en Panamá. La convocatoria fracasa por el boicot oligárquico asociado a las injerencias norteamericana y anglo-portuguesa. La patria grande terminará dividida en numerosas, dependientes e inestables repúblicas oligárquicas, donde las castas infames y los pueblos originarios permanecerán silenciados y excluidos. Es el fin de la primera independencia. Se plantea ya la disputa entre las dos grandes opciones que van a ligar a América Latina. Por una parte, proyectos autonomistas con una fuerte vocación de reivindicación social y que buscan la integración latinoamericana como un modo de garantizar estos proyectos, porque saben que cada país aisladamente es demasiado débil. Y por otro lado, lo que son los proyectos oligárquicos neocoloniales de estas clases privilegiadas, criollas, que de alguna manera buscan formas de inserción subordinada a las potencias de turno. Mientras tanto, el imperio inglés afianza su dominio económico y coloca bonos usurarios a través de las bancas Goldsmith y Baring Brothers. Nace la eterna deuda externa. 1830 es un año aciago en la historia de nuestro continente. Corrientes separatistas desmantelan el ejército libertador y fragmentan la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela se funda la Cuarta República, como continuidad de las dos primeras repúblicas mantuanas. Expulsado de Venezuela y traicionado por sus propios generales, ahora aliados a la oligarquía criolla, Bolívar muere y deja como legado su más profunda convicción: